compañeros. Yo voy a hablar un poco de la historia de la odontología y de la escuela brasileña, ¿no? La odontología brasileña se desarrolla eh, en el siglo XIX, aproximadamente, a finales del siglo XIX, y trae consigo la fundación de varias escuelas de odontología, eh, especialmente en Río de Janeiro, ¿no? Eh, Tuvo un inicio bastante informal, como creo que en la mayoría de las situaciones. Es más, la odontología que se desarrollaba en esa época era dada por los cirujanos generales, ¿no? Médicos cirujanos generales, o incluso la práctica de odontología era referida a los aprendices de estos mismos, ¿no? En conclusión, en esta parte, la odontología estaba inmersa dentro de la práctica de la medicina, es decir, no se había desligado como tal, como una ciencia independiente, ¿no? Entonces, era labor de los médicos de ese entonces. Eh, con la llegada de las primeras, de algunos odontólogos que venían de Europa, se empezaron a formar los primeros dentistas, ¿no? Estas influencias llegaron desde los odontólogos que llegaban principalmente de Francia y de Portugal y que se establecieron en Brasil. Entonces, esta llegada formó un hito muy importante porque de ahí en adelante empezaron a individualizarse o a separarse o a desligarse un poco más de la medicina, ¿sí? Para ser un poco más independientes. Y consigo, obviamente, trajo la fundación de las primeras escuelas de odontología, ¿no? Es así que en la bibliografía que consulté hacen referencia a la Academia Imperial de Medicina y Cirugía de Río de Janeiro, que es una de las primeras que formaba dentistas de esa época, ¿no? Entonces, esta separación consigo trajo también un desarrollo muy importante, ya para el siglo, inicios del siglo, o finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ya se empiezan a hacer las primeras normas, esto para que me ayude, las primeras normas o regulaciones a nivel legislativo, ¿no? En el año 1911 es donde se comenzó a regular la práctica odontológica, ¿no? Y ya en este año se empezaban a pedir licencias para esta práctica que se estaba realizando y que era exclusivamente ya para los dentistas, ¿no? En el año 1931 se creó el Código de Odontología que marcó también un aspecto muy importante para profesionalizar la odontología en Brasil, ¿no? A raíz de eso también surgen las primeras escuelas independientes a principios del siglo XX y que las cuales se centran en técnicas específicas ya para la práctica odontológica. Ya en el siglo XX, la odontología en Brasil tiene un tal en el tema sí conlleva a que haya una expansión muy importante de la profesión, ¿no? Esto debido también a que había en el país una alta demanda de los servicios odontológicos y esto causó que haya una mayor formación de facultades de odontología por diferentes lugares o en todo Brasil, ¿no? Y esto obviamente facilitó el acceso a que más personas puedan formarse como odontólogos. Entonces, dentro de las universidades más antiguas se tiene a la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Estadual de Campiñas, ¿no? Que se convirtieron obviamente en importantes centros de enseñanza y obviamente de investigación en odontología. También en el siglo XX surgió las asociaciones profesionales. Esto fue también importante porque la creación de la Asociación Brasileña de Odontología en el año 1916 le dio una catapulta, ¿no? Para que los dentistas pudieran colaborar, compartir conocimientos
cada vez que se reunían y obviamente defender sus intereses profesionales. Esta asociación brasileña de odontología ha jugado, por lo tanto, un papel muy importante en la promoción de la investigación y de la educación continua en Brasil. Esto en el año 1916, que es donde se crea, ¿no? Ya en el siglo XXI, los avances tecnológicos, Brasil empezó a desarrollar y tuvo un desarrollo vertiginoso en este sentido. Y bueno, implementó técnicas avanzadas como la implantología, la ortodoncia moderna y obviamente el uso del CAP/CAM que hasta ahora estamos viendo. Sin embargo, también destaca que en Brasil se establecieron programas de salud pública. Tuvieron varios trabajos al respecto, de los que destaca el programa de Brasil Sorridente, así se llama, lanzado en el año 2004. Este programa buscaba mejorar la salud bucal de pacientes o de personas de áreas rurales o de bajos recursos económicos y les permitía el acceso a servicios odontológicos de manera gratuita o a bajo costo, ¿no? Y obviamente también empezó a desarrollar el aspecto de la investigación y el desarrollo. Y bueno, las universidades y centros de investigación en Brasil están pues a la vanguardia en estudios sobre materiales dentales, biotecnología, técnicas clínicas avanzadas. Sin embargo, hay que recordar que suceden cuatro hitos importantes en todo este desarrollo de la odontología en Brasil. Uno de los primeros fue la llegada de la corte portuguesa a Brasil en el año 1808. Esta llegada de la familia real portuguesa a Brasil marcó un periodo de progreso con la creación de la Escuela de Cirugía en Salvador Bahía, que obviamente tuvo una implicancia directa en el desarrollo de la odontología en el país. Luego, como les había mencionado, las normas que se establecieron, la reforma de Saboya en 1884, a través del decreto 9311, se implementa una reforma en los estatutos de las facultades de medicina, estableciendo la odontología como un curso complementario en las facultades, ya en el año 1874. El otro punto es la creación de una Junta de Higiene Pública. Esta creación, mediante una ley 598, permitió un avance muy importante en la medicina, incluyendo obviamente las medidas sanitarias que impactaron en la práctica odontológica. Y luego, la institución de la enseñanza de la odontología en Brasil, ya como tal, desde el año 1881, a través del decreto 8024, que establece que los cirujanos dentistas debían aprobar exámenes de anatomía, de histología e higiene, así como operaciones, prótesis dentales para poder ejercer la profesión, ¿no? Entonces, estos cuatro aspectos importantes han marcado a lo largo del desarrollo de la odontología en Brasil.